Hola, muy buena gente. En este video hablaremos sobre dos civilizaciones muy interesantes que son Grecia y Roma, y de un periodo muy importante para la historia, la Edad Media. La antigua Grecia comienza por allá en el año 1200 a.C. y se acaba en el año 146 a.C. Su religión consistía en el politeísmo. ¿Qué significa esto? Se preguntarán ustedes. Significa que ellos creían en muchos dioses. La ubicación de Grecia en el mapa está al sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En Grecia a la ciudad se le llamaba polis, y cada polis tenía un dios distinto, pero Zeus se consideraba el dios de los dioses. Los griegos consideraban que solamente los hombres nacidos en las polis eran ciudadanos libres, y solo ellos eran los que podían debatir sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante para la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los creadores de la democracia, del sistema de gobierno que tenemos en la actualidad en la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, los griegos son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes son griegos: Sócrates, Platón y Aristóteles. Por su sistema político y sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Grecia se caracterizaba mucho por su gran poder en la agricultura. También a los griegos les encantaba el deporte y el teatro. Fue en Grecia donde se originaron los primeros Juegos Olímpicos. Llegamos a la civilización romana. Sé que demás que han escuchado esto, pero cuenta la leyenda que Roma fue fundado por Rómulo y Remo, dos hermanos que habían sido criados por una loba, pero eso es solo una leyenda. Roma se origina hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía, lo que significa que mandaba a los reyes, pero más tarde se convirtió en una república. Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó la que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador que es como el rey de reyes. La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios, como se llamaban, eran los nobles. Ellos tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya por último, en la parte más baja de la pirámide, estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos, y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y escuelas. También construyeron calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. La guerra era una de las actividades más importantes para los romanos. Sus ejércitos eran enormes y estaban formados por temibles soldados llamados legionarios. Gracias a ellos conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. Incluso llegaron a Britania, lo que hoy es Inglaterra. Roma en la actualidad es la capital de Italia. Chao. Llegamos a la última parte de este video. Ustedes saben de lo que voy a hablar. La Edad Media, o también conocida como la Edad Medieval, comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano y acabó en el año 1492 con el descubrimiento de América. El grandísimo territorio que había dominado el Imperio Romano en Europa se rompió en muchas partes, y en muchas de ellas apareció la monarquía, la forma de gobierno en la que manda un rey o una reina. Los reyes tenían poder absoluto y su autoridad la conseguían gracias al sistema feudal, que se basaba en una sociedad piramidal. Bueno, les explico el sistema feudal. Encima de todo estaba el más poderoso, el rey. Debajo del rey estaba la nobleza, formada por condes, duques, barones y otros caballeros y damas que controlaban los territorios. Debajo de la nobleza existían los vasallos, que trabajaban y vivían en los territorios dominados por los nobles, quienes entregaban parte de sus frutos de trabajo a cambio de protección y ayuda.
Los vasallos eran agricultores, pastores, artesanos y eran considerados hombres libres. En la parte más baja de la pirámide estaban los esclavos, que hacían los trabajos más duros a cambio de nada. La religión que dominaba Europa durante la Edad Media era el cristianismo y su poder era enorme. ¡Es de más de 8000! ¿Qué? ¿8000? Debe ser un error, la máquina sufrió una descompostura. Solo arriba de los reyes estaba el Papa de Roma. El Papa controlaba los territorios, establecía alianzas y declaraba guerras. Y las guerras más importantes durante toda la Edad Media fueron las cruzadas, donde los caballeros europeos y sus ejércitos intentaban conquistar Tierra Santa, que estaba dominada por los musulmanes. El Islam era la otra religión de esta época, y los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes eran cosa de todos los días. En los monasterios, los monjes conservaron y desarrollaron la sabiduría de los tiempos antiguos, y las primeras universidades de Europa se crearon en este periodo de la historia. Pasando la Edad Media, se originó una gran pandemia que mata a una gran población de Europa. Esta pandemia es la peste negra. Y con ella damos inicio al renacentismo.